Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Recuerden que se pueden suscribir aquí para que sigan recibiendo más videos y activar la campanita para estar al tanto de las demás clases. Además, pueden comentar el tema que quieren que les explique. Hoy, por ejemplo, vamos a ver un tema que fue recomendado por una personita que sigue este canal. Y es el tema de los phrasal verbs, o en español lo podemos traducir como los verbos frasales. ¿Por qué diríamos que son verbos frasales? Sencillo, porque al estos verbos estar acompañados de otra partícula, se convierte como si fuera una frase, es decir, puede cambiar su significado rotundamente. Entonces, ¿qué son los phrasal verbs? Sencillo, los phrasal verbs son verbos que están compuestos por una o incluso por dos preposiciones o adverbios, o incluso la mezcla de una preposición y un adverbio. Recordemos entonces que es un verbo. Un verbo es una palabra que denota una acción. Por ejemplo, reír, bailar, comer, jugar, escribir, etc. Esos son los verbos, ¿vale? Ahora, si acompañamos este verbo de una preposición o dos preposiciones o un adverbio o la mezcla de una preposición y un adverbio, puede cambiar completamente el significado de ese verbo. Por ejemplo, si yo tengo el verbo give, que significa así solito tal cual dar o regalar, al agregarle el adverbio up, quedaría con el significado de rendirse o renunciar a algo, abandonar algo, etc. Otro ejemplo es con el verbo look, que generalmente lo conocemos como mirar, pero si yo a este look le agrego la preposición into, quedaría con el significado de investigar. Entonces observemos que estos verbos como give o look, al agregarle esa preposición o ese adverbio, se convierte como en una frasecita que tiene su propio significado, ¿vale? Por eso se llamarían los phrasal verbs. Miremos ahora un phrasal verb que tiene dos partículas, es decir, un adverbio y una preposición. Y este phrasal verb sería catch up with. Catch up with. Vemos que el verbo solo catch tiene como significado coger algo, pillar, agarrar, pero si a este verbo le ponemos el adverbio up y la preposición with, quedaría con el significado de ponerse al día con algo o alguien. Ahora, súper importante, estos phrasal verbs también pueden tener varios significados y no hay regla para construir estos phrasal verbs, es decir, esto ya es cuestión de memorizarlos, irlos aprendiendo en el camino. Perfecto, ahora hay dos tipos de phrasal verbs. Los primeros son los transitivos y los segundos los intransitivos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sencillo, tal como ocurre con los verbos comunes, y es que los verbos o los phrasal verbs transitivos requieren sí o sí de un objeto directo. En otras palabras, es fundamental que este tipo de verbo tenga un complemento, es decir, un objeto al que le cae la acción. En otras palabras, un objeto directo o un complemento directo sería el que recibe la acción de ese verbo. Y de esta forma la oración tendría sentido. Ahora, los verbos intransitivos o los phrasal verbs intransitivos son aquellos que no van acompañados de un objeto directo. ¿Por qué? Porque la oración que tiene este tipo de verbos ya cobra sentido sin necesidad de este objeto directo. Miremos ahora un ejemplo de cada uno. En el phrasal verb transitivo tenemos el verbo frasal take off, que significa quitarse, sacarse, es decir, quitarse algo, sacarse algo. Por ende, este phrasal verb requiere sí o sí de un objeto directo. Por ejemplo, yo no puedo decir usted se saca o yo me saco, pero yo me saco ¿qué? O usted se saca ¿qué? Se requiere de un objeto directo para que la oración tenga sentido. Por ejemplo, en esta oración en inglés donde digo you need to take off, usted necesita sacarse, o quitarse, listo, take off. ¿Pero qué? Su chaqueta. Your jacket. You need to take off your jacket. Usted necesita quitarse o necesita sacarse su chaqueta. Miren que en este caso ahora sí adquiere sentido. Observemos un phrasal verb intransitivo, es decir, aquellos que no necesitan de un objeto directo. Por ejemplo, el phrasal verb calm down, el cual significa calmarse, controlarse, etc. En este caso, supongamos que yo voy a decir en inglés, usted necesita calmarse. Sería, you need to calm down. Necesitas calmarte. Tengo el sujeto you, need es el verbo necesitar y coloco el phrasal verb calm down, calmarse. Miren que aquí no requiere de un objeto directo porque ya la oración tiene sentido sin necesidad
de complementarla con ese objeto directo. You need to calm down. Necesitas calmarte. Esta es la diferencia entre los phrasal verbs transitivos y los intransitivos. Ahora vamos a mirar que estos phrasal verbs transitivos se categorizan de dos maneras: los separables y los no separables. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sencillo. Como su nombre lo indica, los phrasal verbs transitivos separables son aquellos phrasal verbs que pueden separarse y los no separables, aquellos que no se pueden separar. Por ejemplo, el phrasal verb pick up significa recoger a alguien. En este caso es un phrasal verb transitivo separable. Primero, ¿por qué? Porque requiere de un objeto directo. Y segundo, porque se puede separar. Es decir, en la mitad del pick up, entre el pick y el up, es decir, entre el pick que es el verbo y el up que es el adverbio, podemos colocar el objeto directo. Supongamos que yo en inglés voy a decir que ella recogió a su hermana. Yo diría, she picked her sister up. Vemos que en este ejemplo tengo el sujeto she, que es ella, y tengo el verbo, el phrasal verb pick up separado en pasado porque lo estoy conjugando en pasado. Ella recogió, picked, por eso coloco el verbo en pasado, y el up, que es el adverbio, lo coloco acá al final. Es decir, en la mitad de ambos estoy colocando el objeto directo, que sería her sisters, su hermana. Esta oración quiere decir ella recogió a su hermana. She picked her sister up. Ahora, ustedes también pueden colocar el verbo junto. No necesariamente lo tienen que separar. Esto es por si desean hacerlo. Pero usted también puede colocar el picked up junto. Por ejemplo, she picked up her sister. Y también queda súper bien. Incluso hay personas que para no complicarse tanto la vida nunca separan esos phrasal verbs y está ok. Pero ojo, sí hay una forma en que es obligatorio separarlos y es cuando el objeto directo de este phrasal verb transitivo separable tiene un pronombre de objeto directo. Por ejemplo, si yo digo que Mari lo recogió a él, vemos que aquí hay un pronombre de objeto directo que sería him, él. Por ende, siempre que hay un pronombre de objeto, siempre ese phrasal verb debe ir separado, ya que quedaría incorrecto decir Mary picked up him. Es decir, ese pronombre de objeto no puede ir después del phrasal verb, sino en el medio. Ahora, ¿cuáles serían esos phrasal verbs transitivos no separables? Pues aquellos que no podemos separar. Es decir, que el objeto directo sí o sí siempre deben ir al final del phrasal verb. No lo podemos colocar en el medio. Por ejemplo, en este caso, el phrasal verb look after, que significa cuidar de alguien u ocuparse de alguien. Aquí no podemos separar nunca el look after. Si yo voy a decir, por ejemplo, que yo cuidé a mi hermana ayer, diría I looked after my sister yesterday. Observen entonces que aquí pues tengo el sujeto yo, que es I, y el verbo aquí también lo puse en pasado porque estoy hablando en pasado. Yo cuidé, looked after. Y miren que después de ese phrasal verb looked after, coloco el objeto directo que sería my sister. I looked after my sister yesterday. Por eso este phrasal verb es no separable, porque el objeto directo siempre tiene que ir después del phrasal verb. Igualmente pasa con los verbos intransitivos. Estos verbos intransitivos también serían inseparables. ¿Por qué? Pues si no requieren de un objeto directo, pues no va a haber un objeto directo que los separe. Por eso son inseparables. Además, estos phrasal verbs intransitivos pueden usarse incluso solitos, como si fueran imperativos. No sé si recuerdan cuando en el colegio nos decían sit down, siéntese, stand up, párense. Entonces miren que por sí solos estos verbos también tienen sentido. Ahora vamos a hacer un ejemplo usando un phrasal verb de estos intransitivos, ya que no se separan. Vamos a usar el phrasal verb go out, que significa salir. Yo voy a decir, por ejemplo, I'll go out tonight, que quiere decir yo saldré esta noche. Observen entonces que aquí no separamos tampoco el phrasal verb, porque pues por lógica, si no tiene un objeto directo, pues no lo vamos a separar. Solamente tiene un complemento que es tonight, pero pues tonight no es un objeto directo. Es solamente un complemento de toda la oración. Ahora, algo súper importante, y es que hay un tipo de phrasal verb que ese sí nunca se separa, así tenga un pronombre de objeto, no importa. Ese sí nunca se va a separar y son los phrasal verbs que están compuestos por dos preposiciones o un adverbio y una preposición, como en el caso de catch up with o look forward to. Por ejemplo, si yo digo en inglés que yo tengo muchas ganas de esto o tengo ansias de esto,
tengo que decir I look forward to it. Ahí el it sí tiene que ir al final porque es un phrasal verb que está compuesto de 2 partículas más. Ahora, como extra tip, también les voy a dejar algo súper importante y es que, como les decía al principio, los phrasal verbs pueden tener diferentes significados, así que allí hay que estar muy cuidadosos porque con base en esos significados algunos phrasal verbs pueden ser transitivos e intransitivos. ¿Cómo así? Claro, como lo escuchan. Ya que, por ejemplo, si un phrasal verb tiene 2 definiciones y una de esas definiciones sí o sí requiere de un objeto directo, sería transitivo, pero puede que la otra definición no requiera de un objeto directo y por lo tanto se vuelve intransitivo, como en el caso del phrasal verb make up, que significa inventar, pero también hacer las paces. Así que con el primer significado lo puedo separar. Por ejemplo, él inventó la historia, sería he made the story up. Observen que el objeto directo de story está en la mitad de ambos, en la mitad del made y del up. Ahora, yo no puedo separar la siguiente frase. Ellos estaban enojados y luego hicieron las paces. They were angry, later, they made up. Observen que en este segundo ejemplo, este phrasal verb con este significado no requiere de un objeto directo. Ahora, mi consejo es que si ustedes quieren saber si un phrasal verb se separa o no, pueden recurrir a un diccionario en internet online y allí, al ladito del phrasal verb o abajito, les van a decir si es separable o no separable y poco a poco los van aprendiendo. Además, recuerden repasar siempre los diferentes significados que tienen los phrasal verbs, porque hay algunos que tienen varios. Entonces, esto es muy importante que ustedes también lo vayan chequeando y paso a paso. Esto se va aprendiendo y les digo que cuando uno los aprende a usar es fantástico. Y bueno, espero que hayan aprendido un montón, preciosuras. Thank you so much por visualizar esta clasecita. Recuerden que si el video les fue útil y le quieren ayudar a este canal, le pueden dar un like, por supuesto. Se pueden suscribir aquí abajito, pueden compartir este video. Pueden además comentar un tema que ustedes quieran que les explique. Con mucho amor y cariño lo haré. Nos vemos en otra clasecita. Besitos.